Indigenous America. Mucho antes de que existiera un mapa llamado América, antes de que se dibujaran fronteras o banderas, este territorio ya estaba vivo. Era tierra vacía. No era un continente esperando ser descubierto. Era un mundo pleno, diverso y profundamente conectado con su entorno. Primeros habitantes llegaron miles de años atrás, cuando las capas de hielo aún cubrían el norte del planeta y un puente natural de tierra unía lo que hoy conocemos como Siberia con Alaska. A través de generaciones, pequeños grupos se desplazaron hacia el sur, explorando bosques, montañas, desiertos y costas. Cada región moldeó culturas distintas, lenguas diferentes, visiones únicas del mundo. Para el tiempo en que los europeos pisaron este continente por primera vez, millones de personas ya habitaban lo que hoy conocemos como Estados Unidos. Unos estudiosos hablan de 5 a 10 millones de habitantes, organizados en cientos de sociedades que hablaban miles de lenguas, cada una con sistemas políticos, creencias espirituales, estructuras sociales y economías adaptadas a su entorno. En el nordeste, la Confederación Iroquesa demostraba una organización política compleja, basada en consenso, debate y equilibrio entre diferentes naciones. Historiadores sostienen que algunos principios de este sistema inspirarían, siglos más tarde, elementos del federalismo estadounidense. Las grandes llanuras, los pueblos nómadas seguían a los rebaños de bisontes. Conexión con los ciclos de la naturaleza era precisa, respetuosa, profundamente espiritual. El suroeste, culturas como la ancestral pueblo, desarrollaron sistemas agrícolas avanzados que permitían cultivar maíz y frijol en tierras áridas. En los bosques y montañas del sureste, grandes ciudades de montículos ceremoniales surgieron, algunas con poblaciones comparables a las de ciudades europeas medievales. Que estas sociedades tenían en común era una idea fundamental. La tierra no era propiedad. La tierra era relación, era hogar, fuente, espíritu. Esta visión chocaría dramáticamente con la mentalidad que más tarde traería Europa: expansión, propiedad privada, explotación de recursos. Los primeros europeos llegaron, no solo trajeron armas, acero y ambición, bien trajeron enfermedades invisibles: viruela, sarampión, gripe, epidemias devastadoras que se esparcieron antes incluso de que los colonos avanzaran territorialmente. En algunas regiones, más del 90% de la población indígena desapareció en pocas décadas. Ciudades enteras cambiaron para siempre, y sin embargo, a pesar de la tragedia, la historia indígena no terminó. Sobrevive hoy en lenguas que se revitalizan, en danzas ceremoniales que aún se practican, en comunidades que siguen defendiendo sus derechos, sus tierras y su memoria. Antes de todo, lo que el mundo llamaría Estados Unidos, América ya tenía historia. Una historia que nunca debe contarse como prólogo, sino como fundamento. Colonial America. Tras el encuentro inicial entre europeos e indígenas, comenzó una nueva etapa marcada por la llegada permanente de colonos europeos. La primera colonia inglesa estable se fundó en Jamestown, en lo que hoy es Virginia, a comienzos del siglo XVII. Aquel asentamiento, lejos de ser un proyecto organizado y próspero, fue una lucha constante por la supervivencia. Los colonos esperaban encontrar oro y riquezas inmediatas. Lo que hallaron fue enfermedad, hambre y un clima desconocido que ponía a prueba su resistencia día tras día. La relación con los pueblos indígenas fue un elemento central desde el inicio. Al principio existieron intercambios y cooperación, pero también tensiones y conflictos. Las diferencias culturales profundas, especialmente en torno a la tierra y los recursos, hicieron que la convivencia fuera compleja y, con el tiempo, crecientemente violenta. 2 años más tarde, otro grupo llegó con motivaciones muy distintas: peregrinos del Mayflower, quienes arribaron a lo que ahora es Massachusetts. Los colonos buscaban libertad religiosa y deseaban construir sociedades basadas en su fe. Así nacieron las colonias de Nueva Inglaterra, donde la vida se centraba en la comunidad, la iglesia y la educación. Una sociedad disciplinada, austera y con un fuerte sentido moral. Mientras tanto, más al sur, el modelo económico tomó otro rumbo. Las colonias como Virginia, Carolina y Georgia desarrollaron grandes plantaciones dedicadas a cultivos como el tabaco, el arroz y el índigo. Para sostener este sistema,
surgió uno de los capítulos más oscuros de la historia estadounidense: esclavitud africana. Miles de hombres, mujeres y niños fueron capturados en África y transportados a América para trabajar bajo condiciones inhumanas. La labor forzada se convirtió en la base económica del sur y en una herida profunda que marcaría al país durante siglos. No todas las colonias eran iguales. En el norte predominaba una economía diversa, basada en el comercio marítimo, la pesca y pequeñas granjas. En el centro, regiones como Nueva York y Pensilvania se volvieron culturalmente diversas gracias a la mezcla de ingleses, holandeses, alemanes y otros grupos. En el sur, las grandes plantaciones y la esclavitud moldeaban la vida política y social. Durante el siglo XVIII, las colonias crecieron en población y en confianza. Comenzaron a percibirse a sí mismas, no solo como extensiones de Inglaterra, sino como sociedades con identidad propia. El rey seguía gobernando a distancia. Las colonias desarrollaron asambleas locales donde los hombres blancos con propiedad podían participar en decisiones públicas. Creciente autonomía sería el detonante de conflictos futuros. La corona británica veía a las colonias como inversión y fuente de recursos. Las colonias, en cambio, empezaban a verse como algo más, una sociedad con derecho a decidir sobre sí misma. Ese choque daría paso a uno de los momentos más decisivos de la historia: la Revolución. Revolutionary Era. Tensiones entre las colonias y la corona británica no aparecieron de un día para otro. Se construyeron lentamente, como una presión que se acumula sin ser vista. Después de años de crecimiento, comercio y autonomía parcial, las colonias se habían acostumbrado a tomar decisiones sobre sus propios asuntos. Inglaterra, enfrentando deudas y conflictos globales, decidió incrementar los impuestos y reforzar su control político sobre ellas. Las medidas se sintieron especialmente tras la Guerra Franco-Indígena, un conflicto en el que los británicos habían luchado por el control del continente contra Francia y sus aliados indígenas. Victoria le dio más territorio a Inglaterra, pero también la dejó con enormes deudas. Para Londres, era lógico que las colonias ayudaran a pagarlas. Para los colonos, era injusto que se les exigiera más impuestos sin permitirles participar en las decisiones que los afectaban. Así comenzaron las leyes como el Acta del Azúcar, el Acta del Timbre y, más adelante, el Acta del Té. Cada una de estas medidas aumentaba la frustración en las colonias. Para los colonos, la cuestión no era simplemente pagar o no pagar. La disputa era más profunda. Se trataba del derecho a tener voz. La frase comenzó a escucharse una y otra vez: no hay impuestos sin representación. La tensión se transformó en protesta. En Boston ocurrieron dos episodios cruciales. Primero, la masacre de Boston, donde soldados británicos abrieron fuego contra civiles. Luego, el motín del té, cuando un grupo de colonos arrojó cargamentos completos de té británico al mar, como acto de desafío. Corona respondió con leyes aún más duras. Finalmente, en 1775, la confrontación se volvió inevitable. En las ciudades de Lexington y Concord, milicias coloniales y tropas británicas se enfrentaron. Fue el verdadero comienzo de la guerra. Las colonias se organizaron, formaron el Congreso Continental y designaron a George Washington como comandante de las fuerzas patriotas. La guerra no fue rápida ni sencilla. Hubo derrotas, inviernos crudos, falta de recursos y divisiones internas. La causa de la independencia fue tomando fuerza. El 4 de julio de 1776 se firmó la Declaración de Independencia, un documento que afirmaba que todos los seres humanos tienen derechos fundamentales y que los gobiernos existen solo si cuentan con el consentimiento de los gobernados. No se pedía negociación. Estaba fundando una nación. La guerra continuó hasta 1783, cuando la batalla de Yorktown y posteriores negociaciones obligaron a Gran Bretaña a reconocer la independencia estadounidense. Sin embargo, la victoria no resolvió todas las preguntas. El nuevo país ahora debía definir cómo gobernarse. La respuesta surgió tras debates intensos: creación de la Constitución y el establecimiento de un gobierno republicano con separación de poderes. Estados Unidos había nacido, pero apenas comenzaba a descubrir qué significaba ser nación. Expansionismo. Tras la independencia, Estados Unidos no era aún el país extenso que conocemos hoy. Era una nación joven, compacta, asentada principalmente en la costa atlántica. Pero desde el principio, sus líderes y ciudadanos
comenzaron a mirar hacia el oeste. La idea de que el país estaba destinado a expandirse, conocida más tarde como Destino Manifiesto, se convirtió en una justificación política, económica y espiritual para ocupar territorios que ya estaban habitados por otras naciones indígenas y, en numerosos casos, por poblaciones bajo dominio europeo o mexicano. Uno de los momentos clave ocurrió en 1803, cuando el presidente Thomas Jefferson compró a Francia un vasto territorio conocido como la Compra de Luisiana. Esta transacción duplicó el tamaño del país y abrió enormes posibilidades para la colonización agrícola, la exploración y los asentamientos. Para entender lo que significaba esta expansión, Jefferson encargó la famosa expedición de Lewis y Clark, cuyo objetivo era explorar la geografía, establecer relaciones con diferentes pueblos indígenas y cartografiar rutas hacia el Pacífico. Los hallazgos impulsaron aún más la idea de avanzar hacia el oeste. Sin embargo, la expansión no fue un proceso pacífico ni armónico. A medida que colonos, granjeros y buscadores de oportunidades se movieron hacia nuevas tierras, entraron en conflicto directo con las naciones indígenas. Las tribus que habían vivido durante siglos en sus territorios fueron desplazadas sistemáticamente. Una de las políticas más devastadoras fue la Ley de Traslado Forzoso de Indígenas, aprobada en 1830. Obligó a miles de personas, especialmente del pueblo Cherokee, a abandonar sus tierras al este del río Mississippi. La marcha forzada que siguió, conocida como el Sendero de Lágrimas, provocó la muerte de miles por hambre, enfermedad y agotamiento. Al mismo tiempo, el país también se expandió mediante conflictos armados. La anexión de Texas en 1845 y las tensiones fronterizas con México desembocaron en la Guerra Mexicano-Estadounidense. Esta guerra concluyó en 1848 con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, ante el cual Estados Unidos adquirió territorios que hoy conocemos como California, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah y partes de Colorado y Wyoming. Fue una incorporación territorial inmensa, pero también un punto de origen para tensiones culturales, étnicas y políticas que continúan resonando hasta la actualidad. Tras tanto, la expansión interna provocó una pregunta que dividiría profundamente al país. ¿Serían los nuevos territorios estados libres o estados esclavistas? El equilibrio político entre el norte y el sur dependía de ello. La expansión, que impulsó crecimiento económico y oportunidades sin precedentes para algunos, también sembró la semilla de uno de los conflictos más cruentos en la historia estadounidense. La nación estaba creciendo, pero también se estaba partiendo en dos. Civil War era. La expansión territorial aceleró un conflicto que llevaba décadas creciendo. Disputa sobre la esclavitud. En el norte, la economía se industrializaba. Fábricas, ferrocarriles y ciudades se multiplicaban. Allí, la esclavitud no era esencial para la economía, y muchas voces comenzaron a verla como una injusticia moral. En el sur, en cambio, la economía dependía profundamente del trabajo esclavo. El cultivo de algodón, tabaco y otros productos agrícolas se sostenía gracias a millones de personas esclavizadas. La riqueza y el poder político de muchas familias sureñas estaban directamente ligados a este sistema. El nuevo territorio adquirido generaba la misma pregunta: ¿será libre o esclavista? La respuesta definía el equilibrio del poder en el Congreso. Se intentaron acuerdos temporales para evitar el conflicto. El Compromiso de Missouri en 1820 y el Compromiso de 1850 buscaban mantener cierto equilibrio. Pero estos pactos no resolvían el problema de fondo. La tensión se hacía más fuerte con cada año que pasaba. En 1854, la Ley Kansas-Nebraska permitió que los habitantes de estos territorios votaran si permitir o no la esclavitud. Este experimento en soberanía popular desencadenó una ola de violencia conocida como Kansas Sangriento. Colonos proesclavistas y abolicionistas se enfrentaron físicamente, incendiaron pueblos y cometieron asesinatos con tal de imponer su postura. La situación alcanzó un punto crítico cuando, en 1860, Abraham Lincoln fue elegido presidente. Lincoln no propuso abolir la esclavitud de inmediato. Su postura firme contra su expansión hacia nuevos territorios fue vista por el sur como una amenaza directa. De ello, 11 estados del sur anunciaron su secesión y formaron la Confederación. El país quedaba dividido en dos. La guerra comenzó en 1861,
cuando tropas confederadas atacaron Fuerte Sumter. Lo que siguió fue el conflicto más sangriento en la historia de Estados Unidos. Batallas como Antietam, Shiloh, Vicksburg y Gettysburg dejaron cientos de miles de muertos. La guerra no solo enfrentó ejércitos, enfrentó visiones opuestas de la sociedad, la economía y los derechos humanos. En 1863, Lincoln emitió la Proclamación de Emancipación, que declaraba libres a los esclavos en territorios controlados por la Confederación. No puso fin inmediato a la esclavitud en todo el país, pero cambió el sentido moral de la guerra. Ya no se luchaba solo por la unión, sino también por la libertad. Finalmente, en 1865, la Confederación colapsó. El general Robert A. Lee se rindió ante el general Ulysses S. Grant en Appomattox. La guerra había terminado. 600,000 personas murieron y un país completo quedó marcado por cicatrices profundas. La esclavitud sería abolida legalmente con la 13ª enmienda, pero el final de la guerra no resolvió la desigualdad, ni la discriminación, ni el resentimiento. Estados Unidos había sobrevivido, pero debía aprender ahora a reconstruirse. Construction. Cuando la guerra civil terminó en 1865, el país estaba devastado. Ciudades destruidas, plantaciones abandonadas, economías en ruinas y, sobre todo, una sociedad profundamente dividida. Millones de personas recién liberadas de la esclavitud que ahora debían construir sus vidas en libertad, en un entorno donde muchos no aceptaban esa transformación. El periodo fue conocido como la Reconstrucción. El objetivo principal era reintegrar a los estados del sur a la Unión y definir los derechos civiles y sociales de la población afroamericana. Pero la reconstrucción no fue un proceso lineal ni pacífico. Estuvo lleno de avances, retrocesos y conflictos intensos. El gobierno federal aprobó 3 enmiendas fundamentales a la Constitución. La 13ª enmienda, que abolió formalmente la esclavitud. La 14ª enmienda, que otorgó ciudadanía y protección legal igualitaria a todas las personas nacidas en Estados Unidos. La 15ª enmienda, que prohibió negar el derecho al voto por motivos raciales. Sobre el papel, estas enmiendas representaban un avance gigantesco para la igualdad. Sin embargo, la realidad en el sur era mucho más compleja. Muchos antiguos dueños de esclavos y líderes confederados continuaron teniendo poder social y económico. Para mantener el control, se implementaron leyes conocidas como códigos negros, restringían la libertad de las personas afroamericanas y buscaban mantenerlas en condiciones de dependencia laboral. Respuesta: el gobierno federal estableció la Oficina de los Libertos, una institución encargada de ofrecer asistencia, educación, mediación laboral y apoyo legal a las personas recién liberadas. Además, el Congreso aprobó los actos de reconstrucción, que colocaron al sur bajo supervisión militar temporal para asegurar la protección de los derechos civiles. Durante este periodo, algo histórico ocurrió. Los afroamericanos fueron elegidos para cargos públicos, desde legisladores locales hasta representantes en el Congreso. Por primera vez, la democracia estadounidense incluía oficialmente a quienes habían sido esclavizados por generaciones. Pero esta transformación generó fuerte resistencia. Los supremacistas, como el Ku Klux Klan, surgieron para intimidar, violentar y asesinar a ciudadanos negros y a quienes apoyaban la reconstrucción social. La violencia política se convirtió en una herramienta para restaurar el control blanco. Con el tiempo, la voluntad política del norte comenzó a disminuir. Crisis económica de 1873 y conflictos electorales desgastaron la energía para mantener la intervención federal. Finalmente, en 1877, un acuerdo político puso fin a la reconstrucción, a cambio de retirar las tropas federales del sur. Sin esa protección, los gobiernos locales aprobaron leyes de segregación racial, conocidas como leyes Jim Crow, que separaron legalmente a blancos y negros en espacios públicos y restringieron el derecho al voto mediante impuestos, exámenes y violencia. La reconstrucción había prometido igualdad, pero la igualdad tardaría casi un siglo más en convertirse en realidad plena. Progressive Era. A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX,
Estados Unidos experimentaba cambios inmensos. Ciudades crecían rápidamente. Fábricas producían a un ritmo nunca antes visto. Migrantes de Europa, Asia y América Latina llegaban por millones buscando oportunidades. Junto con el progreso industrial, llegaron problemas profundos: explotación laboral, desigualdad económica, corrupción política y condiciones de vida insalubres en los barrios obreros. Este contexto dio origen a un movimiento social y político conocido como la Era Progresista. No fue un movimiento organizado por una sola persona o grupo, sino una serie de reformas impulsadas por ciudadanos, periodistas, activistas y algunos líderes políticos que creían que el gobierno debía intervenir para mejorar la sociedad y controlar los abusos del poder económico. Uno de los primeros elementos destacables fue el trabajo de los llamados periodistas denunciantes, conocidos como muckrakers. Ellos investigaban y exponían públicamente la corrupción, el fraude empresarial y las pésimas condiciones laborales. Sus publicaciones pusieron luz sobre realidades que antes se ignoraban o se ocultaban. Historias sobre niños trabajando en minas, mujeres explotadas en fábricas textiles y barrios enteros viviendo sin acceso a agua limpia hicieron que la población exigiera cambios. El movimiento progresista también impulsó grandes reformas laborales. Surgieron nuevas leyes para limitar las jornadas de trabajo, establecer salarios mínimos y prohibir la explotación infantil. Los trabajadores comenzaron a organizarse en sindicatos para defender sus derechos, que muchas veces enfrentaron represión. Su influencia creció con el tiempo. Las mujeres tuvieron un papel central durante esta era. Participaron en campañas por la educación, la sanidad pública, la asistencia social y, sobre todo, el derecho al voto. Después de décadas de lucha, manifestaciones, discursos y organización comunitaria, el sufragio femenino fue finalmente reconocido a nivel nacional con la aprobación de la 19ª enmienda en 1920. Con esta victoria, las mujeres lograron un paso fundamental hacia la igualdad política. Una característica clave de esta época fue la creación de regulaciones para frenar el poder de los grandes monopolios empresariales. Empresas que controlaban industrias enteras, como el acero, el petróleo o los ferrocarriles, fueron obligadas a dividirse o a operar bajo vigilancia gubernamental para evitar abusos y fortalecer la competencia. Sin embargo, es importante reconocer que no todas las reformas beneficiaron a todos. A pesar de los avances, muchas políticas progresistas no se aplicaron equitativamente a las comunidades afroamericanas, indígenas o inmigrantes. La segregación racial seguía siendo ley en el sur y el racismo estructural se mantenía arraigado en numerosas instituciones. La era progresista no resolvió todos los problemas de la sociedad estadounidense, pero cambió para siempre la relación entre gobierno, economía y ciudadanos. Fue el inicio del concepto moderno de responsabilidad pública, la idea de que el bienestar colectivo es una tarea compartida. Este movimiento transformó la nación, justo antes de que nuevos desafíos pusieran a prueba su resistencia. Crisis and Conquest, Gran Depresión y Segunda Guerra Mundial. Después del impulso reformista de la era progresista, Estados Unidos entró en un periodo de prosperidad económica conocido como los años 20. Las ciudades crecían. La industria automotriz transformaba la movilidad, la radio conectaba hogares y el entretenimiento moderno, como el cine y el jazz, formaba parte de la vida cotidiana. Sin embargo, prosperidad tenía bases inestables. La economía dependía del crédito fácil, especulación financiera y una enorme desigualdad entre clases sociales. En 1929, la burbuja financiera estalló con el colapso de la bolsa de valores. Lo que siguió fue la Gran Depresión, una crisis económica profunda que paralizó al país y al mundo. Millones de personas perdieron sus empleos. Bancos cerraron. Familias enteras quedaron sin hogar. Largas filas de desempleados se extendían en las ciudades, mientras el sueño estadounidense parecía desvanecerse. En medio de esta devastación, el presidente Franklin D. Roosevelt llegó al poder en 1933. Su plan, conocido como el New Deal, transformó el papel del gobierno en la vida económica y social del país. Crearon programas públicos para generar empleo en construcción de carreteras, represas y puentes. Establecieron sistemas de seguridad social y ayudas agrícolas. La idea era clara. El gobierno debía intervenir para apoyar a quienes más lo necesitaban y reconstruir la confianza en el futuro.
Justo cuando la economía comenzaba a recuperarse lentamente, el mundo se vería envuelto en otro conflicto global. Europa y Asia, regímenes autoritarios liderados por Alemania, Italia y Japón, emprendieron campañas militares expansionistas. La Segunda Guerra Mundial comenzó en 1939, pero Estados Unidos se mantuvo inicialmente al margen. Todo cambió el 7 de diciembre de 1941, cuando fuerzas japonesas atacaron la base naval estadounidense de Pearl Harbor, en Hawái. Al día siguiente, Estados Unidos declaró la guerra. A partir de ese momento, el país se transformó por completo. Fábricas que antes producían autos comenzaron a fabricar aviones, tanques y armas. Millones de hombres se enlistaron y millones de mujeres ocuparon puestos industriales y de servicio, cambiando para siempre el rol femenino en la sociedad. La guerra fue intensa y global. Europa, Estados Unidos y sus aliados enfrentaron al ejército alemán en campañas decisivas como Normandía. En el Pacífico, se libraron batallas estratégicas para frenar la expansión japonesa, incluyendo Midway e Iwo Jima. El conflicto terminó en 1945. En Europa, Alemania se rindió tras la caída de Berlín. En Asia, Japón capituló luego de que Estados Unidos lanzara bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Estos hechos marcaron uno de los momentos más discutidos y dolorosos en la historia moral y militar moderna. La guerra dejó millones de muertos, ciudades destruidas y economías en ruinas. Pero también cambió la posición global de Estados Unidos. Dejó de ser una nación aislada para convertirse en una potencia mundial. Su liderazgo, influencia económica y poder militar se consolidaron. Sin embargo, la victoria no trajo paz completa. Un nuevo conflicto, esta vez ideológico, comenzaba a formarse. El mundo quedaba dividido. Tensión entre superpotencias definiría la siguiente era. Cold War Era. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, el mapa político del mundo se reconfiguró. Estados Unidos emergió como una potencia global, con una economía fortalecida y un enorme poder militar. Sin embargo, no estaba solo en esta posición. La Unión Soviética, bajo un modelo político comunista y con una influencia creciente en Europa del Este, se levantaba como la otra gran fuerza planetaria. Así comenzó un periodo conocido como la Guerra Fría, una confrontación prolongada que no se libró con batallas directas entre ambas potencias, sino con estrategias políticas, económicas, tecnológicas y, en ocasiones, guerras indirectas en otras regiones del mundo. El conflicto tenía una raíz ideológica profunda. Estados Unidos defendía un sistema capitalista y democrático, basado en la economía de mercado y libertades civiles. La Unión Soviética promovía un modelo comunista, en el que el Estado controlaba los medios de producción y la política estaba centralizada en un partido único. Para contener la expansión del comunismo, Estados Unidos adoptó una política de contención, apoyando a gobiernos aliados, financiando programas de recuperación como el Plan Marshall para reconstruir Europa y estableciendo alianzas militares como la OTAN. La tensión aumentó con episodios de gran impacto. Bloqueo soviético de Berlín en 1948, que llevó a los aliados a realizar un puente aéreo para abastecer la ciudad. Carrera nuclear, donde ambas potencias desarrollaron y almacenaron miles de armas atómicas, capaces de destruir el planeta. La competición tecnológica conocida como la carrera espacial, que alcanzó un punto histórico cuando Estados Unidos llegó a la Luna en 1969. Uno de los momentos más peligrosos ocurrió en 1962, durante la crisis de los misiles en Cuba. Al descubrir que la Unión Soviética instalaba misiles nucleares en la isla, Estados Unidos respondió con un bloqueo naval. Durante días, el mundo estuvo al borde de una guerra nuclear. Finalmente, las negociaciones evitaron el desastre, pero dejaron claro cuán frágil era la paz. La Guerra Fría también se manifestó en conflictos indirectos de Estados Unidos y la Unión Soviética. Apoyaron bandos opuestos. La Guerra de Corea, 1950-1953, terminó en una división permanente entre Corea del Norte y Corea del Sur. La Guerra de Vietnam, donde la intervención estadounidense se prolongó por años, generando protestas y profundas divisiones dentro del propio país. Internamente, la Guerra Fría también afectó la vida cotidiana. El miedo al espionaje y a la infiltración comunista provocó persecuciones, investigaciones y listas negras que marginaron a artistas, científicos,
trabajadores y políticos acusados sin pruebas. Con el paso del tiempo, la Unión Soviética enfrentó crisis económicas y presiones internas. En la década de 1980, reformas impulsadas por Mikhail Gorbachev debilitaron el sistema centralizado. En 1991, la Unión Soviética se disolvió. Con ello, la Guerra Fría llegó a su fin. Estados Unidos quedó como la única superpotencia global, con influencia política, cultural y económica en todo el mundo. Pero un país que se convierte en potencia mundial no se queda estático. Nuevos retos y nuevas tensiones estaban por venir. Modern Day, con el final de la Guerra Fría en 1991, Estados Unidos quedó como la única superpotencia global. Esto significaba influencia política, militar, económica y cultural en prácticamente todos los continentes. Sin embargo, este nuevo escenario no implicaba estabilidad total. Al contrario, el país entró en una etapa marcada por desafíos internos y externos que darían forma al mundo contemporáneo. Durante la década de los 90, la economía creció impulsada por el desarrollo tecnológico y la expansión de Internet. Empresas digitales emergieron y comenzaron a transformar la comunicación, el comercio y la vida diaria. La globalización conectó mercados y culturas a una velocidad nunca antes vista. El país proyectaba liderazgo, pero también enfrentaba tensiones sociales, controversias políticas y profundas desigualdades económicas. El comienzo del siglo XXI estuvo marcado por un acontecimiento que cambió el rumbo de la política estadounidense y mundial. Ataques del 11 de septiembre de 2001. Este día, organizaciones extremistas llevaron a cabo atentados contra el World Trade Center y el Pentágono. El impacto fue devastador y el efecto emocional, político y militar transformó por completo la postura del país en la arena internacional. El gobierno declaró la guerra contra el terror, iniciando conflictos militares en Afganistán y posteriormente en Irak. Estas guerras prolongadas tuvieron consecuencias humanas, económicas y diplomáticas que siguen siendo objeto de debate. En el ámbito interno, se reforzó la seguridad nacional mediante la creación del Departamento de Seguridad Nacional y la aprobación de leyes que ampliaron las capacidades de vigilancia del Estado. Para muchos ciudadanos, esto generó tensiones entre seguridad y libertades civiles. Mientras tanto, la tecnología continuó su ascenso. Teléfonos inteligentes, redes sociales, inteligencia artificial y plataformas digitales transformaron la forma en que las personas trabajan, se informan y se relacionan. La cultura se volvió global, instantánea y cambiante, pero junto con los avances llegaron nuevas problemáticas: desinformación, dependencia tecnológica, polarización ideológica y debates éticos sobre privacidad y control. En 2008, el mundo enfrentó otra crisis: el colapso financiero que provocó recesión, desempleo masivo y pérdida de viviendas. La respuesta gubernamental incluyó rescates bancarios y paquetes de emergencia para recuperar la economía. El mismo periodo fue testigo de un acontecimiento histórico: la elección de Barack Obama como el primer presidente afroamericano, símbolo de un cambio social profundo y al mismo tiempo evidencia de las tensiones raciales aún no resueltas. La polarización política se intensificó en los años siguientes. Debates sobre inmigración, justicia racial, derechos civiles, economía global y cambio climático dividieron aún más al país. La elección de Donald Trump en 2016 profundizó estas diferencias, al igual que la controversia política, los movimientos sociales y los cuestionamientos sobre instituciones democráticas. En 2020, la llegada de la pandemia de COVID-19 puso a prueba la capacidad del país para responder a una emergencia global. De 1 millón de personas murieron. La economía se vio afectada y las tensiones sociales se intensificaron. La pandemia reveló desigualdades en salud, acceso a servicios y condiciones laborales, y también reabrió debates sobre responsabilidad colectiva y liderazgo político. Hoy, Estados Unidos sigue siendo una nación influyente y diversa, llena de innovación, pero también de desafíos. La historia continúa siendo una construcción constante, marcada por contradicciones, avances, retrocesos y transformaciones profundas. Porque la historia no es un camino lineal, es un territorio vivo, lleno de memoria, conflicto y búsqueda. Y en ese proceso, la pregunta siempre regresa:
futuro quiere construir esta nación? ¿Y quiénes tendrán voz en él?